Es un placer reencontrarnos. Muy buenos días, buena mañana, Dayana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenos días, disfrutando de un muy lindo clima. Ayer muy ventoso. Igual de todos modos, más allá de la buena temperatura que tenemos, la sensación térmica es más baja producto de esos vientos y les recuerdo que se avisarán lluvias para mañana. Bueno, hoy puede ser un gran día para todos ustedes en Maldonado, en Rocha, en Florida, en Montevideo también porque llegamos a través de Canal U. Les decimos nuestras líneas habilitadas a la comunicación, como siempre, porque estamos en vivo y en directo, 099-332-171. Nuestro mail de contacto, Café Versátil, Canal 7, con número, @gmail.com. Y hemos tenido muchos saludos a través de la fanpage de Café Versátil, ¿verdad? A propósito de los invitados. Y como hoy sabían que estaba Tony Camo, claro, indudablemente hay muchas preguntas también para hacerle aquí en vivo y en directo. Exactamente, y en un ratito vamos a estar conversando con él. Tenemos un gran día, como siempre, en nuestro aperitivo de Café Versátil y comenzamos a repasar las noticias. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia Doméstica. Obviamente es el día que se conmemora, pero es una lucha que tenemos las mujeres y la sociedad entera todos los días y por eso hay distintos tipos de actividades a lo largo y ancho de la ciudad, pero quizás la más importante, a la que estamos más acostumbrados, se realiza hoy, en 18 de julio, a las 19 horas, en donde Mujeres de Negro va a estar, como siempre, realizando una marcha en silencio, en recuerdo de todas las víctimas y para que esto no pase nunca más, ni una más. Ese es el logo de esta marcha y de las Mujeres de Negro en general. Uruguay, además vale la pena mencionarlo, es el país que tiene más víctimas por violencia doméstica en América. La ONU hacía un estudio hace un tiempito y decía que el 70% de las mujeres, desde la adolescencia hasta el último de nuestros días, el 70% vivimos situaciones de violencia, no solo física, sino también psicológica, y contra eso es en lo que se marcha hoy justamente. Cambiamos de tema porque el gobierno exoneró del pago de aranceles a los pescadores artesanales por el uso de amarras en la baja temporada de Punta del Este y los demás puertos deportivos del país. Esto lo informó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Por su parte, Tabaré Vázquez recordó que las 5 amarras de presidencia en Punta del Este se subastarán para obtener entonces recursos que se destinen a la educación. Y vamos a hablar del tema en el que en general venimos hablando desde hace ya un tiempo y tiene que ver con Uber, pero no vamos a hablar del sistema de Uber, si es mejor o peor que los taxis, ni estar comparando, sino con un proyecto de ley que se presentó en el día de ayer por parte del diputado Felipe Carballo, en el que se establece la prohibición, y les leo textual lo que dice parte del proyecto, por un año el transporte remunerado de personas en vehículos particulares, obviamente esto va directamente vinculado a Uber, que estén registrados a través de software, de aplicación móviles o de medios tecnológicos. Lo que decía Beatriz Bugallo, la doctora, cuando conversó con nosotros aquí en Café Versátil, el Uruguay no está adaptado a las nuevas tecnologías y hay una negación a incorporarlas. Un camino que se va a ir transitando como se ha transitado en América y en el mundo. Pero obviamente la presentación de este proyecto, a pesar de que ya la Intendencia había dicho que iba a retirar las chapas a los coches que trabajaran para Uber, lleva a distintas repercusiones. Una de ellas, y quizás la más importante y la más fuerte, es de Pedro Bordaberry, que dice que si se presenta un proyecto para prohibirlo es porque hasta ahora está permitido. Es bastante contradictoria la historia, veremos cómo sigue el tema Uber. Bueno, para que nadie se lo pierda, atención, este próximo domingo a las 18 horas, entrada libre a sumar realmente por la recuperación de este maravilloso espacio cultural. Estamos hablando del Teatro de Verano de Punta del Este, que a través de la gente, ¿verdad?, de las fuerzas vivas, de los vecinos, de los actores, bueno, lo reconstruyeron. Es así que el próximo domingo, 29 de noviembre, a las 18 horas, con entrada libre, se presenta La Tempestad. Bueno, y se acuerdan que hace muy poquito les contábamos que los discapacitados y las personas trans podrían ser parte de lo que es la fiesta tradicional de los uruguayos, la que más gente convoca, y participar en la elección de la reina del carnaval. Esto también trajo obviamente distintas repercusiones y, por ejemplo, el director de la ECPO, Enrique Esper, dijo que esto de incluir los trans en lo que puede ser el certamen de elección de la reina puede llegar a costarle nada más y nada menos que el puesto al intendente Daniel Martínez. Cambiando de tema y teniendo en cuenta el barrio de La Capuera, que nos ve mucho allá en Maldonado, ¿verdad?, parece ser que pretenden que los contribuyentes de La Capuera se amparen a facilidades de pagos de tributos. La Intendencia de Maldonado procura entonces identificar lo que se ha abonado y lo que no por concepto de contribución inmobiliaria dentro de un núcleo que abarca 791 padrones de este barrio. El pago hasta ahora se hacía en forma global, lo que no permite entonces incluir a los deudores en el decreto recientemente aprobado para otorgar entonces
entonces las facilidades. Pero está también, ¿sabes quién hoy? ¿Quién? Porque acabo de verlo, el señor profesor Rodolfo Fatoruso. Por ¿no? supuesto. Hoy comenzamos en Café Versátil estas columnas de opinión, donde vamos a tener opiniones bien versátiles y bien plurales. Y muy interesantes absolutamente todas. Les cuento la última amarga de la jornada, que no tiene que ver con el día de hoy, sino para que lo vayan previendo. Es para el próximo jueves, en donde se va a llevar a cabo un paro del transporte interdepartamental, esto es desde y hacia Tres Cruces. Lo establece el sindicato, por supuesto, y tiene que ver con que se va a estar realizando una nueva asamblea. Bueno, seas que seas y estés donde estés, estamos transmitiendo desde Canal U, desde Montevideo, desde el Palacio Salvo, en vivo y en directo, para Canal 7 Punta, el canal del Este. Y es un gusto recibir aquí en los estudios de Canal U al señor Tony Camo. Bienvenido, Tony. ¿Qué Es tal? un gusto. ¿Cómo estáis? Buenos Bien. días, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Está buenísimo esto de llegar también a Punta del Este, porque visitás muchas veces Punta del Este, Sí. has hecho seminarios, ¿no? Sí, Pero señor. el Uruguay todo y Montevideo tiene una relación muy especial. ¿Es con toda Latinoamérica o es con el Uruguay, más que nada por tus cursos tan apreciados? Pienso que es el interés y además el problema social que existe con respecto a tener una dependencia como es la nicotina, como es el cigarrillo. Y en todos los países, en todos los países la gente necesita, quiere herramientas, quiere algo donde, por favor, ayúdeme, ayúdeme, para dejar de fumar, para bajar de peso, para controlar el estrés, la ansiedad y los miedos. Por lo tanto, es una cosa necesaria. Mis cursos están elaborados para qué necesita hoy en día la gente que le solucionemos, que le demos. Y por eso, pues, tanto en toda Latinoamérica como en el Uruguay, la gente dice, es que yo lo necesito. Y es muy interesante eso que decís tú, porque ayer justamente el propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, ¿verdad?, Ajá. hace un hincapié especial en los fumadores, sobre todo en las mujeres, más que nada, y en los más grandes de aquí del Uruguay, y ha puesto un decreto especial donde más impuestos van a quedar en las cajas de cigarrillos o en los cigarrillos, y sobre todo como convenio marco fuimos precursores. Ahora el asunto es también que es una enfermedad, es una adicción, e indudablemente a veces la gente, por más que quiera dejar, es difícil, ¿no? Convengamos eso. Sí, tienes razón, es difícil cuando no se sabe cómo. Es muy difícil, imagínate, por un ejemplo que vas a llegar a entenderlo. Imagínate que tienes aquí ahora un aparato de televisión, lo tienes ahí delante, y tú, pues, nos vamos a retroceder en el tiempo y estamos en el año 1500. Y le decimos a una persona de allí, aquí tienes el mando a distancia, el control remoto y la televisión, enciéndela. La persona no va a entender qué es un control remoto, no va a entender qué es una televisión, no va a entender qué es enciéndela o conéctala, no va a entender nada. Se lo vamos a dejar y por mucho que toque, que sepa, no va a entender nada cómo se hace. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo te lo digo a ti ahora, dices, por favor, aunque me equivoque porque no conozca la marca, pero yo sé cómo darle. Yo más o menos ahí lo encuentro. Si sabes cómo, es muy sencillo todo. Sencillo. Entonces, cuando una persona tiene una dependencia, aun siendo una dependencia, si sabes cómo, la cosa va a variar. Ya tú, por ejemplo, tienes herramientas sobre cómo atajar la situación. Y el contenido físico de esa dependencia, porque vos das el conocimiento y das a entender que lo mental puede mucho. ¿Y con lo físico cómo se hace? La nicotina está en nuestro organismo desde que se deja de fumar 72 horas aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Esta se libera la mayor parte por la orina, la mayor parte de ella. A partir de ese momento es bien cierto de que ya no existe un componente químico que esté ahí dentro de ti diciendo que ya lo necesitas. La mayor parte de las dependencias de estas características, sobre todo la del cigarrillo, empieza con la psicológica, que recuerdas, este momento yo me fumaba un cigarro, cuando yo me encontraba muy bien conversando, yo quería un cigarrito. Bueno, ahora estoy con los amigos, yo en este momento fumaba después de la comida, entonces eso va a generar psicológicamente una necesidad fisiológica, porque la estás creando mentalmente. ¿Qué ocurre? Pues ocurre de que la gente piensa, es física la que necesito, no, es psicológica, que le está mandando información y necesidad a ese momento, la ansiedad lo está desbordando y empieza a generar sustancia de ansiedad, me encuentro mal, tabaco, ¿lo ves? Otra vez, estoy dejando de fumar esto. No, ha sido psicológico lo que lo ha generado. Hay gente que tiene hasta taquicardias, que siente ¿Cierto? determinadas cosas físicas muy complicadas. Claro, una vez pasado X días, a partir de eso la mayor parte de los componentes son psicológicos, porque Estaba es lo que pensando lo provoca. un poco en tu calidad de mentalista, ¿verdad? Sí. Como la gente te conoce muchas veces, Ajá. por los programas de televisión en España y en todo el mundo, ¿verdad? ¿Es algo mentalista esto también, este encuentro en el Teatro Metro? ¿Hay algo de hipnosis o hay algo de descubrir por sí solo a través de ese chip que tú le
le incorporas a la gente? No hay en ningún momento nada de hipnosis, ¿No? no hay, no, para nada, para nada. Lo que hay es un abordaje intenso, propio y muy meticuloso, muy bien pensado, para ideas y preconceptos que se tiene sobre el cigarrillo. La gente piensa, a mí el cigarrillo me relaja, a mí me da paz, me da calma, me encuentro muy bien, me encuentro muy a gusto. Yo lo que hago es entrar en tu cabeza sin hipnosis, simplemente a través de una serie de respiraciones y de palabras y de sugestiones, entro y ahí te provoco una sensación de asco, de fatiga, de náuseas, de que no te gusta. Por eso mucha gente en el curso vomita y cerca del 95% tiene una sensación de bilis y de amargo. Porque hay un momento que tú dices, salgan afuera al hall un ratito y se fuman el último cigarro. Si quieren, ¿no? ¿Te lo han contado, no? Claro que me ¿Qué lo te han han contado? ¿Qué te han contado? Y bueno, que Cuéntame. después de ahí que ni siquiera llegan a fumar ese cigarrillo que tú le pides, ¿verdad? Ajá. Pero por lo general la gente va ansiosa al hall del teatro. He pasado por el hall del teatro y están todos ansiosos con el cigarro Eso quiere porque decir, es el último. eso quiere decir que conoces a alguien que ha dejado de fumar. Mucha Yo a gente, todos, mucha lo gente. conversábamos con Rafael ayer, a todas las personas, y esto queda raro decirlo en cámara, pero No, es la no. absoluta verdad, Sí. todas las personas que han ido al curso que yo conozco han dejado de fumar, Sí. no han vuelto a tocar un cigarrillo, pero lo más increíble de todo es que no han sentido la necesidad Ajá. que cuando te encontrás con otro fumador te dice yo sigo teniendo ganas Sí. de fumar. Ya. Eso creo que es lo más interesante incluso. ¿Sabes por qué? Porque hay una herramienta que nos olvidamos. Por eso yo te dije antes, imagínate en una época anterior, tú no tienes la herramienta, la técnica. ¿Por qué mucha gente cuando decide él mismo dejar de fumar, a muchos les cuesta tanto trabajo? Porque no tiene la herramienta de cómo controlo esta ansiedad. Si te parece, Diana, vamos a pasar los números telefónicos para que la gente consulte, venga desde Canelones, desde Maldonado también, ¿por qué no?, al Teatro Metro. Atención, jueves 26 de noviembre a las 18 horas, control del estrés, ansiedad y miedos. Viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana, quieres adelgazar. Y a las 16 horas, quieres dejar de fumar, tú decides. Informes al 2-902-1130 y tenemos un celular 094-968-054. Para terminar, yo quiero mostrar un poco los libros sí. de Tony, los nuevos sobre todo, Sí. porque tenemos aquí, este ya lo vi yo. Sí, siempre puede. Siempre se puede, ¿no? Es un cambio radical para la persona, siempre se puede. La gente que está convencida de que no pueden cambiar cosas, siempre se puede Y cambiar. debes, dice el libro además. Sí, y debes de hacerlo, porque para eso está aquí. No hay cosa peor en esta vida que venir y no saber aprender a ser feliz. Claro. Vamos a ver el otro, que este sí es nuevo, me parece, ¿no? Sí, Te has ese. dedicado mucho a la educación ahora, ¿no? Sí, si quieres educar al hijo, educa al padre. Esta es la primera parte, que es hasta los 9 años, y el otro que tiene es desde la ¿Tú tienes hijos, Tony? preadolescencia. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. Ajá. Pues, imagínate. Por eso, no, por las dudas. Fundamental para además preguntarte. que estábamos hablando sobre violencia Sí. doméstica y lo conversábamos Sí, afuera sí, también. sí, sí, ¿Cuánto debemos los adultos ser responsables de la sociedad que vamos a construir a futuro, no? Tu hijo es el resultado de lo que tú estás haciendo. No vengas a echarle la culpa a los demás, porque ten en cuenta que los valores tú te los estás inculcando, te los estás infundiendo. Mira, yo siempre lo digo y voy a ser muy corto y muy preciso. Tener un hijo es algo maravilloso, es para toda la vida, es cierto. Claro. Pero solamente la educación tienes un tiempo determinado. Ese tiempo determinado que tienes es el justo para hacer tu obra de arte. Me voy a dar cuenta de la obra de arte que habéis hecho con vuestros hijos. Claro. Porque tu hijo será para toda la vida, aunque tenga él 50 años. Obvio. Pero lo que has hecho con esa obra de arte, tienes muy pocos años. Tienes eso? que hacerlo. Y eso no es informativo, no te dice cosas de, recuerda que esto pasa con... No, te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Son puras técnicas de cómo hacer que esas rebeldías, esos berrinches, esos conflictos, esos problemas, eso que no estudia, eso que de que se cubre, todo te está diciendo cómo tienes que hacerlo. Ya salgo a comprar ese libro, el del adolescente, de los 9 en adelante. Acá no lo presente. Gracias, Tony, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y esperemos que muchos televidentes concurran a estos cursos. Muy amable, ¿eh? Muy agradecido, Bueno, gracias. hoy es un día especial para Macromercado y lo festeja con todo. Un saludo muy especial al señor Isaac Merlovich, que lleva adelante esta empresa en sus 25 años. Seguimos juntos en vivo y en directo y ustedes están acostumbrados a escucharlo en la tertulia del espectador, ¿verdad? En Radio Oriental, los sábados de mañana con Jaime Clara, ¿verdad? En Radio Sarandí y sobre todo porque tuvo un
pasaje muy interesante en Café Versátil en el 2007 y 2008 en Canal 5. ¿Cómo está, señor profesor Rodolfo Fattoruso? Bien. Es un gusto recibirlo aquí en nuestra casa y un poco también inaugurar este año nuestra columna de opinión. Porque está bueno que opinemos juntos, que la gente saque sus conclusiones y sobre todo esto de la libertad de prensa, que es tan importante, ¿no? Rafael, yo me siento contento de estar acá en tu casa porque siempre que he venido a tu casa me sentí como en la mía. Porque justamente ese espíritu de apertura que te caracteriza permite que la gente pueda formar su opinión con libertad. Lo peor que hay es creer que uno puede sustituir la conciencia responsable de las personas. Que las personas formen sus juicios en libertad. Cuando los gobiernos nos tratan como si fuéramos menores de edad, que creen que deben hacernos la dieta, decir lo que pensamos, cómo debemos movernos, qué debemos hacer en la vida, yo me preocupo mucho. Los menores de edad son menores de edad, pero los mayores de edad somos mayores de edad. Somos ciudadanos, somos sujetos plenos de derecho. Y no tiene que venir nadie, por más autoridad que tenga, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nos manejamos dentro del marco del Estado de Derecho, dentro del marco de la ley, y eso es suficiente. A mí lo que me preocupa mucho es, viendo esta semana, sobre todo las elecciones en Argentina, ¿verdad?, y mucho periodismo argentino, el hecho condescendiente que a veces tienen los colegas periodistas frente a las preguntas o frente a los temas importantes del Uruguay, ¿no? Uno teme preguntar a veces cosas que a veces el otro no quiere contestar o de repente está todo como muy chato en cuanto a preguntas incisivas, fuertes, ¿no? Sí, claro, eso forma parte del monolitismo que ha instalado el gobierno, ¿no? Y que los periodistas o los medios a veces son muelles a ese monolitismo, es una pena. A veces buenos colegas que están dentro de una estructura que es superior a ellos. Pero digamos que estos gobiernos que tenemos gozan de una gran benevolencia de los medios, lo cual no está bueno, porque lo que tendrían que gozar es de independencia, no de benevolencia. Lo que uno quiere, lo que uno decentemente quiere, es que le digan las cosas, no que se las oculte. Por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿verdad? Que vienen las elecciones ahora legislativas, ¿no? Y el Uruguay no se ha pronunciado, digamos, a nivel oficial frente a eso. Pero eso hay que exigirlo, Rafael. Eso lo tendrían que exigir ya no los políticos de la oposición, los propios medios, porque los medios ya están siendo y van a ser las primeras víctimas si el proceso uruguayo deriva, como está anunciado, claro, hacia un proceso análogo al venezolano. ¿Por dónde empezaron en Venezuela a instalar la dictadura bajo el nombre genérico de socialismo del siglo XXI? Empezaron cercenando los medios. Primero los ahogaron económicamente mediante la pauta oficial, como se hizo en la Argentina de los Kirchner y como se hace en parte en algunos medios uruguayos, en parte con el Uruguay. Manejar la pauta oficial. Nosotros ahí tenemos parte del agujero negro de ANCAP, que fue aparte de la manipulación de los medios de prensa mediante pauta oficial. Luego, mediante la selección de periodistas, finalmente mediante el cierre. Esto es un proceso. Venezuela no se despertó hoy siendo una dictadura. Empezó siendo una dictadura en un marco democrático, como empezó siendo una dictadura en el marco democrático los gobiernos que hoy tenemos, que tienen simpatías por la dictadura. Porque lo más grave, Rafael, no es discutir de ideologías que la historia felizmente arrasó. Lo más grave es creer que la gente cree que en Venezuela no hay presos de conciencia. No puede ser que el gobierno uruguayo diga que defiende los derechos humanos y consienta que todos los opositores políticos, todos los dirigentes políticos de Venezuela están presos, son tratados como delincuentes. Cuando la diferencia, cuando la disidencia legítima se trata como delincuencia, estamos en una dictadura. Venezuela es una dictadura. Si el gobierno del Uruguay no dice que Venezuela es una dictadura, el gobierno de Uruguay es cómplice de la dictadura y nos amenaza a todos los ciudadanos del Uruguay, porque si consiente que una dictadura puede hacer lo que está haciendo, no sabemos si no lo va a consentir con nosotros mismos. Muchas veces se dice que la educación es parte de nuestra formación
liberal y también laica, lógicamente, desde José Pedro Varela. Pero en estos tiempos, ¿no? En este último tiempo de paros, en este último tiempo donde los sindicatos y los profesores están cuestionando las autoridades, como ayer mismo cuestionaban la actitud de la directora general Celsa Puente, que supuestamente habría hostigado a algunos directores del departamento de Canelones a que continuaran sus clases hasta el último día, ¿verdad? Hasta el 12 de diciembre y que no se pusieran las reuniones finales. ¿Tú ves que hay futuro en esto de el diálogo social y el diálogo educativo? ¿O cada uno está, digamos, encasillado en su manera de ser y en su propuesta educativa partidaria a veces, ¿no? Yo creo que hay, Rafael, discúlpame, hay un enorme desconcierto y hay una errática política. El resultado cae sobre el eslabón más débil, que debería ser el centro de la cosa, que es el educando, que son los chicos, son los niños y los adolescentes. A los niños se los no educa y a los adolescentes se les produce algo más grave que no educarlos. No solamente se los no educa, sino que además a esa edad ya están en condiciones de descolgarse del sistema y se descuelgan del sistema. Nosotros tenemos engrosada no la fila de los que estudian, sino la fila de los que no estudian. La educación ha sido no el talón de Aquiles, el problema más grave, junto con la seguridad, que ha presentado en los últimos 10 o 15 años el país. Y todos los días se agrava, y este año se ha agravado. Nosotros estamos terminando el año, como bien recordás, Rafael, ahora estamos terminando el año en materia educativa, con un déficit absoluto, con deserción de parte de los profesores, con deserción de parte del Estado y con desaliento de parte de los educandos. Qué difícil es en el Uruguay salir adelante los que no tienen recursos. Este es un país hecho para las personas que tienen recursos, porque los que no tienen recursos, los que están condenados a ir a la escuela pública, los que están condenados a ir a un liceo público, están condenados a recibir una educación de mala calidad o directamente a no recibirla. Es en nombre del socialismo, en nombre del igualitarismo fanático, se termina beneficiando a los que tienen mayores recursos, porque en los colegios privados no hay este tipo de paros salvajes que dejan a los niños al azar de las asambleas. Por lo tanto, me parece que es una gran injusticia. Toda vez que se habla de los pobres en materia retórica, se los termina atacando en materia real. No darle educación pública a la gente es negarle la posibilidad de que puedan salir adelante por sus propios medios, es condenarlos a ser pobres. Muy bien, gracias por acompañarnos, Rodolfo, y te esperamos el próximo miércoles, ¿eh? Muy amable. Y cuando llegan los primeros calorcitos, ¿qué nos pasa a las mujeres? Nos queremos poner divinas y muy rápido, y a veces apelamos a cosas no saludables, al contrario, contraproducentes para nuestro cuerpo. Buscamos en internet alguna dieta de esas de 5 días porque tenemos una fiesta. No es esa la manera en que nos tenemos que cuidar y no es esa la manera en que vamos a perder peso de forma saludable. ¿Y quién mejor que el señor Alberto Elbaum para decirnos cómo tenemos que hacer? Un gusto grande. ¿Qué hacer? Muy buenos días. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes y acompañarlos. Es claro lo que tú estás diciendo, o sea, las mujeres más que los hombres en esta época buscan desesperadamente algún invento para poder bajar de peso y que se le vaya la celulitis. Las dos cosas importantes y que perturban permanentemente a las mujeres, sobre todo en esta época donde se acortan las ropas, se sacan algunos sobre todos y bueno, empiezan a mostrar cosas que muchas veces no gusta y que en el invierno estaban tapaditas y que nadie veía. Es un tema sumamente delicado el tema alimentación. Nosotros estuvimos con Judy esta semana, vieron que no vinimos la semana pasada, que estuvimos de viaje en un congreso en Estados Unidos y yo charlaba con ella y miraba cómo se alimentan los americanos, sobre todo en el desayuno. Y realmente la población americana es una población que tiene un altísimo incidente de obesidad y Uruguay es una población que también tiene un altísimo incidente de obesidad y sobrepeso. En la última encuesta que se hizo es arriba del el 63% de la población, el 63% de la población
de la población uruguaya, el 63% de la población uruguaya tiene sobrepeso o obesidad y un 28% de la población uruguaya tiene obesidad. ¿A qué me refiero esto? A que comemos mal. No, ¿cómo lo podemos evaluar cada uno de los que nos está mirando a ver si tienen sobrepeso o obesidad? Para eso hay un índice que se llama índice de masa corporal, que es un índice internacional, que en todo el mundo se maneja ese mismo índice, que se hace, toma un lápiz, un papel y le decimos cómo se hace la cuenta. Es dividiendo el peso que tiene la persona, dividido la multiplicación de la altura por la altura. Vuelvo a repetir, es peso dividido la multiplicación de la altura por la altura. Perfecto. Es peso sobre altura al cuadrado. Eso da un número, que es un índice. Ese índice dice que si estoy en menos de 24 o hasta 24, entre 20 y 24, tengo un normopeso. De 24 a 29.9 tengo sobrepeso estético. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estoy sano, pero No, no me que veo tengo tan un lindo. sobrepeso estético. Ese índice, ahora te voy a contar cómo viene, cómo se armó ese índice. De 30 a 32.9 tengo obesidad grado 1, de 33 a 40 tengo obesidad grado 2 y más de 40 obesidad grado 3. Para que nos entendamos, obesidad grado 3 es aquella obesidad en donde la persona duplica su peso normal. Y sobrepeso estético, promedialmente, dependiendo la altura de la persona, dependiendo la actividad, etcétera, etcétera, estamos hablando que tiene entre 5 y 7 u 8 kilos de sobrepeso. A eso le llaman sobrepeso estético. Hace algunos años, y no muchos atrás, cuando nosotros abrimos la clínica en el año 87, este índice decía que era hasta 27, era entre 23 y 27 sobrepeso estético. Lo que pasa que los que quedaban entre 27 y 32, que tenían la obesidad grado 1, eran millones de personas americanas. Claro. Y eso incidía en el costo de la prestación de los seguros para darle cobertura a esa enfermedad. Por lo tanto, los americanos llevaron el índice de masa corporal hasta 29.9 y eso sacaba de los seguros y se ahorraban millones y miles de millones de dólares de cobertura para el tema O sea que si obesidad. tenemos 8 kilos más, que es más o menos lo que manejabas, ya estaríamos teniendo una obesidad. Exactamente. Cuando hablamos de obesidad grado 1, hablamos de enfermedad. Enfermedad que tiene varios componentes. O sea, cuando una persona fallece, nadie le pone en el certificado de función fallecimiento obesidad. Fallece o por hipertensión, o por una diabetes descompensada, por un problema cardíaco, o por una suma de todas estas cosas. Obviamente que siempre hay un segundo diagnóstico o un tercer diagnóstico, y ahí sí se pone obesidad. Y hoy en día, la muerte en enfermedades, en personas jóvenes, menores de 40 años, están en segundo lugar con respecto al cáncer, la obesidad. O sea que la obesidad es una enfermedad que mata mucha gente joven. Sí, en nuestro país el otro día se hacía un estudio en donde los uruguayos reconocemos que comemos mal y muchos incluso ni siquiera lo sabemos. Exactamente. Yo traje algunas láminas, recién se pasó alguna lámina, vamos a pasar alguna otra lámina más, en donde esta es promedialmente la comida de los uruguayos, más o menos. Bravo. Mucha comida, nos gusta mucho, somos grandes pizzeros, nos encantan sobre todo las comidas chatarra. ¿Por qué? Y por varias razones. ¿No es la menos nociva de todas esas, Alberto? Que no tenemos ni embutidos, ni carnes fritas. Pero tenemos como harina, mucha pizza, harina, agua y queso. Claro. O sea, son una cantidad de calorías donde los nutrientes son muy bajos. Claro. Esto es lo que nos caracteriza, este tipo de alimentación. Nos gusta, nos gusta mucho. Está armada con gustos especiales para que una traiga la segunda. Vieron que ahora tiene dos hamburguesas adentro que podés y a eso le pones panceta y le pones todo lo demás. Y esto es un poco la comida de los niños. O sea, los papás y las mamás trabajan, no tienen tiempo, compran estos en los supermercados, va al microondas o va al horno, se hace rápidamente y seguimos haciendo comida chatarra. Y esta es la pirámide de la alimentación que de alguna manera tenemos que tener muy en cuenta. O sea, frutas, verduras. Mucha harina también. Tiene panes panificados sí. también, sí, es que se pueden consumir los panificados.
Lo que hay que consumirlos en Con moderación. en la porción adecuada y en la cantidad adecuada. O sea, si yo incluyo las 4 frutas, incluyo 2 porciones de vegetales crudos o cocidos, tanto en el almuerzo como en la cena, a eso le agrego poca carne roja, Claro. si bien la carne roja uruguaya es de pradera y eso hace de que tenga menos cantidad de grasa que las que son de corral, o sea que también la vaca uruguaya anda pastando más y anda recorriendo y eso hace que tenga más músculo. Mirá cómo viene, porque le gusta el Sí, sí, pescado, sí. porque tiene que comer pocas Claro. harinas y porque nos tenemos que Y alimentar que ha sido muy saludablemente. interesante la charla. ¿Tenemos tiempo de ir a los grupos éxito de Sí, casamiento? estamos comenzando la semana que viene Ajá. con nuestros últimos grupos del año, De son fiesta, los grupos de casi, las ¿no? fiestas, donde se trabaja puntualmente fiestas, vacaciones, despedidas, etcétera, etcétera. En nuestra página web www.drelban.com, ahí están todas las fechas y hay una promoción muy interesante, si la miran en nuestra página web se van a encontrar con una promoción que tenemos para toda la gente que participe de estos grupos, precios muy interesantes con bonificaciones y con regalos. Te voy pasando bien. ya cédula y nombre para que me vayas anotando. ¿Cómo los vas a ir? grupos Ah, bueno, de éxito. dale, Sí, porque aprovecha. me convenció. Tengo que comer mejor, todos lo tenemos que hacer. Y para la próxima, si podemos hablar un poquito de las semillas, porque hay también como un mito con eso de que a veces consumir muchas semillas termina siendo perjudicial. Dependiendo del tipo de semillas, sí. Ahora, si le pongo manicitos y a eso No, le pongo claro. papa frita y todo lo demás, todas Eso las no chips, es no, verdad. no estamos hablando de eso. Bueno, recuerden además que la clínica Elman también está en Canelones, en el departamento Sí, de Canelones. estamos en el kilómetro 26,5, en el 26,5 del Club La Loma 3. Bueno, a tenerlo en cuenta entonces. Gracias, que Gracias pasen por muy bien. acompañarnos. Saludos a Judy. Gracias, la Mucha vemos. energía positiva para ella. Bueno, nos vamos yendo, señora. Hasta mañana. Nos vamos a agradecerle, por supuesto, a Olivia, que está allí miren el look divino que tengo, en Avenida Brasil y Pimienta y en 18 y Río Branco. Siempre la mejor ropa y para todos los estilos. Y mujeres, a la óptica Rubio, por supuesto, con los mejores lentes de Sólida Receta y al estacionamiento Mercedes, que cuida y lava mi auto siempre. Mañana estará con nosotros el psicólogo y educador que ha hecho un libro bestseller en el Uruguay, Educar sin culpa. Así que estén con nosotros. Hasta mañana, que pasen muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.